Perfecto, listo. Entonces empecemos. Primero, pues, yo quiero que todos quieren saber quiénes somos nosotros. Muy cortamente te voy a contar. Somos una empresa colombiana que tiene más de 15 años en el mercado. Tenemos presencia nacional con 3 plantas de producción en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Y tenemos 2 centros de distribución en Medellín y en Bucaramanga. Somos básicamente una empresa transformadora del cemento. Producimos muchos productos, entre esos los adhesivos cerámicos, que es algo de lo que venimos a hablar el día de hoy, de las nuevas tecnologías que trajimos pues para todos ustedes aquí en Colombia. ¿Qué nos hace diferentes del resto? Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que hay muchos fabricantes. Sí, pues realmente hay bastantes fabricantes en Colombia. Nosotros tenemos cosas muy interesantes para ustedes, que es, como por ejemplo, que todas nuestras plantas cuentan con sistemas de automatización que les dan la garantía de los procesos y de la calidad que ustedes merecen. Nuestras materias primas entran en un proceso de control de calidad constante, lo cual garantiza que el producto que compres en Barranquilla, en Cartagena o en Bogotá va a tener la misma calidad. Tenemos un centro de innovación y de desarrollo que es el que nos ha traído, gracias a Dios, hoy a donde estamos y a mostrar lo que les queremos mostrar el día de hoy. Y dentro de todo, pues también somos una empresa que está pensando en la sostenibilidad, está pensando en ser cada día más amigables con el medio ambiente, a dejar un impacto cero en nuestro planeta y bueno, pues a crecer junto con todos ustedes. Una de las cosas importantes que nosotros siempre queremos, y es de lo que les vengo a hablar el día de hoy, es que cuando uno tiene un recubrimiento en enchape, uno pues lo que quiere es que su adhesivo siempre, o su enchape, su recubrimiento dure por mucho tiempo instalado y que no se le vaya a caer. Pero pues hay que saber muchas de estas cosas, y lo primero que hay que saber es qué tipos de recubrimientos podemos tener. El más comúnmente conocido y vendido creo que es la cerámica. Tenemos el porcelanato, que ha tomado fuerza últimamente en los últimos años en Colombia. También tenemos los mosaicos, que pueden ser de diferentes geometrías y tamaños. Las piedras naturales siempre nos han acompañado desde más muchos años. Las piezas de grandes formatos, y ahora ya piedras que no son naturales sino son artificiales, que hoy se conocen como piedras sinterizadas. Muchos los pueden conocer con diferentes nombres, que son las marcas que las comercializan, pero su nombre técnico son piedras sinterizadas. ¿Qué es lo que no queremos que nos pase? Este tipo de situación. No sé si ustedes lo pueden ver, pero pues lo que no queremos es que se nos desprendan estas piezas, que se nos fracturen, porque pues eso básicamente pues pone en riesgo nuestro trabajo, nuestro buen nombre y pues la estabilidad de los usuarios que trabajan ahí. No queremos que nos pase esto constantemente, que los elementos estén sueltos, que cuando vayamos a hacer inspecciones nos demos cuenta que hay ciertos errores y cometieron ciertas equivocaciones. Tal vez no supimos llevar el proyecto a un buen final. Puede ser por el material, el recubrimiento, muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Tampoco queremos que nos pasen esto que estamos mirando aquí, todo ese tema de esas juntas y esas roturas en las piezas. Me parece que pues todos queremos evitarlas. Y también queremos evitar este tema de errores de instalación. En este caso, pues tuvimos un amigo instalador que pues al principio empezó aquí con este adhesivo gris. Luego el gris no le funciona, se fue por el blanco, pero el blanco tampoco le funciona, entonces hizo moticas y las moticas tampoco le funcionaron. Entonces, pues realmente eso es lo que no queremos que les pase. Y en términos generales, no queremos jamás que les pase eso que les estoy mostrando aquí. Son estos desprendimientos así tan grandes que uno cree que no pueden suceder. No sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero piensa uno que es el fantasma que está en la casa, pero no, realmente son piezas desprendiéndose. O estas situaciones también en las cuales uno dice, no, pues realmente el enchape estaba adherido del Espíritu Santo, porque realmente no había nada que lo adheriera. Entonces, bueno, esto es lo que queremos que no nos pase. Entonces, para iniciar un proyecto cuyo acabado sea un recubrimiento de enchape, debemos tener en cuenta las siguientes cosas, que yo sé que ustedes ya las saben, pero pues vale la pena recordarlas. Primero, pues tener en cuenta la normativa nacional, tener en cuenta cuál es el tipo, la clasificación de la pieza que voy a instalar, sobre qué la voy a instalar. Técnicamente se habla del sustrato, pero pues es sobre qué lo voy a instalar básicamente, si debo o no debo impermeabilizar, cómo debo escoger el adhesivo para este espacio, para la pieza, obviamente cómo escoger la boquilla y tener en cuenta siempre la técnica adecuada. En esto es que nos vamos a basar en la charla de hoy. Y pues empecemos de una vez. La normativa vigente.
En Colombia, actualmente está vigente la norma sismoresistente NSR 10 y también está la norma técnica colombiana NTC 650-1 y raya 3 para los adhesivos cementosos y para las boquillas. ¿Esto por qué es importante? Todos los fabricantes serios, debemos cumplir con esta normativa. Esto pues les garantiza a ustedes que lo que nosotros decimos en el papel o en el empaque realmente es lo que ustedes van a recibir cuando lo destapen y cuando lo mezclen, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que a quien ustedes decidan comprar este tipo de adhesivos, pues por lo menos que sea una empresa seria, certificada y que cumpla con la norma técnica. Y nosotros para eso pues también cumplimos con normas internacionales porque exportamos nuestros productos a diferentes países. Entonces tenemos que cumplir con la norma ISO 13006 y 13007. Listo. Ahora, ya vemos la normativa. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los enchapes? Los enchapes básicamente se clasifican en los enchapes cerámicos, donde se incluye el grés, el porcelanato, donde también se incluye un grés especial, que es el grés porcelánico, la piedra natural, los mosaicos vítreos, las piedras artificiales, las piezas de grandes formatos y demás. Entonces, voy a empezar a mostrárselas de a poquito, pero es básicamente para que nos demos cuenta. Este es un enchape cerámico, es muy conocido, es muy trabajado en nuestro mercado. Básicamente se reconoce porque por la contracara o la parte posterior de la pieza tiene un color como arcilloso, como rojizo, y si se dan cuenta aquí abajo, pues aquí abajo vemos cómo se vería en el microscopio, entonces es bastante rugoso. Esto se considera una pieza en el argot técnico de alta absorción, porque puede absorber bastante agua. Entonces, si uno quiere saber si es una pieza de absorción o no, coge la pieza, le da la vuelta, poca agua y si absorbe es de alta absorción. Y si no lo absorbe es de baja absorción. Es como lo más sencillo para hacerlo. El porcelanato, pues ustedes ya la conocen muy bien, pero importante lo que quiero mostrarles es que miren cómo se ve el microscopio, es bastante liso, es como si uno tuviera un vidrio. Entonces el adhesivo para utilizar en porcelanato debe ser muy especial. La piedra natural, pues básicamente por su proceso de formación que fue muy natural, pues tiene formas geométricas muy naturales, muy bonitas, muy chéveres. Se considera una pieza de baja absorción. Los mosaicos vítreos, obviamente, que son lo que nosotros conocemos como azulejos, ¿ok? Que usualmente traen una malla por la parte de atrás, es un enchape que prácticamente es totalmente vitrificado por ambas caras, por lo cual requiere un adhesivo muy especial. Y la piedra artificial, o lo que les comenté al principio, se llama piedra sinterizada. La sinterización es un proceso químico por temperatura y presión en el cual se unen varios químicos y se logra una pieza pues, que tiene una característica muy similar a la piedra natural. Puede ser a un mármol o a un granito si ustedes lo quieren ver de esta manera. Lo importante es que esta piedra se considera de ultra baja absorción, o sea, realmente es totalmente sellada. Y para colocar este tipo de piezas, pues realmente se necesita que esos adhesivos de los que vamos a hablar hoy, pues sean muy especiales, ¿ok? Los formatos grandes. Ahora, los formatos grandes no es una tipología de pieza o de recubrimiento, es más el tamaño de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nos dice que cualquier pieza o cualquier enchape cuyo uno de sus lados supere 30 centímetros o 300 milímetros, ya se considera una piedra de gran formato. Y al ya considerar, o una pieza, discúlpenme, de gran formato. Y al ya considerarse una pieza de gran formato, ya tiene ciertos requerimientos. Entonces, ustedes ya ven aquí en esta imagen a la derecha, pues todo lo que puede requerir una pieza de gran formato. Los formatos grandes más conocidos en el mercado son de 60 por 60, 60 por 120, 120 por 75 y de ahí en adelante podemos llegar hasta unos 50 por 3 metros. Es bastante común verlo hoy en día. Y listo, hasta ahí ya vimos dos cosas muy importantes. La norma, ya vimos la categorización de la pieza, entonces ya podemos hablar con toda tranquilidad sobre qué pieza voy a instalar. Ahora el tema es dónde la voy a instalar o sobre qué. Y eso se llama pues el sustrato, básicamente. Hay varios tipos de sustrato. Los más conocidos, la mampostería, que puede ser en arcilla o en cemento. Cualquier tipo de revoque, pañete, friso, dependiendo como lo llamen en la zona del país donde se encuentren. Algún mortero de nivelación en piso o algún sistema de regularización. Las losas o las pantallas de concreto. Ustedes saben que hoy en día los sistemas industrializados hacen parte de nuestra vida y pues sobre ellos también se pueden chapar.
La construcción liviana en seco también, entonces encontramos placas especiales como las placas de fibrocemento, las placas de yeso cartón o las placas de OSB, que son esas placas de madera contrachapada. Y pues también podemos encontrar enchapes previos. Hay áreas en las cuales el enchape está en un buen estado, pero pues lastimosamente ya arquitectónicamente ya a la gente no le gusta y quiere cambiarlos, entonces podríamos enchapar directamente sobre el enchape previo. ¿Ok? ¿Qué son las características que yo debería tener en cuenta en un sustrato? Pues que su temperatura, pues especialmente esté entre 5 y 35 grados centígrados. Eso pues en Bogotá no es un problema, pero en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, todas las zonas calientes de Colombia, pues podemos tener problemas porque a mediodía realmente, aunque la temperatura llegue a 37, 38, el sustrato puede estar aún más caliente. Importante que los sustratos estén totalmente secos. Ustedes que son técnicos en construcción saben que un sustrato en concreto debería tener por lo menos 28 días de curado para ya tener una humedad residual menor al 5% y evitar que después se nos puedan desprender los recubrimientos que le tengamos. Esto es, digamos, es claro para los enchapes, pero también funciona para los estucos y las pinturas. ¿Vale? Y pues obviamente que esperamos que no esté agrietado, lo que no queremos es que se nos presente esto que estamos viendo ahí, que son esos agrietamientos excesivos por contracción del material, ¿vale? Porque eso después nos va a llevar a lo que vemos en la parte de abajo, que es una demolición parcial o total del elemento. Y una cosa muy importante que todos conocemos, pero muchas veces se nos olvida, y es el de las juntas. Entonces, hay muchos tipos de juntas en la construcción y lo importante es saber que existen, que las debemos respetar y que pues porque enchapemos no significa que no las tengamos que tener en cuenta. Entonces tenemos las juntas perimetrales, juntas estructurales o de movimiento, tenemos juntas intermedias y tenemos juntas de contracción. Ahora, ¿bajo qué condiciones cada una de ellas? Usualmente las juntas perimetrales pues se inducen, o sea, yo separo el elemento, el enchape o el recubrimiento de la pared, usualmente unos 5 milímetros. Entonces, pues es muy fácil. El perímetro yo debería dejarlo flotado o separado totalmente de los muros para pues, evitar lo que vimos al principio. También tengo juntas estructurales o de movimiento. Esas usualmente se presentan básicamente porque el ingeniero calculista dejó un espacio para que las dos losas o los dos elementos se muevan por cambios volumétricos, vibración, cambios de temperatura, etcétera, etcétera. El ingeniero calculista es quien define cuál es el ancho, pero la idea es que el relleno sea el que asuma ese movimiento, más no el adhesivo. Entonces, importante nunca pasar un enchape por encima de esas juntas. Las juntas intermedias, cuando los paños son muy largos, pues posiblemente se vaya a necesitar una junta intermedia para que esas piezas, en sus momentos de uso, cuando de pronto puede darle el sol o el frío, depende de su uso, pues se contraigan, no se expanden y no se afecten una a la otra. Entonces debemos tener una junta intermedia si se requiere, no es obligatorio. Y las juntas de contracción pues se presentan también como las juntas estructurales cuando se requiere la contracción del concreto. Entonces, después de fundir el concreto tiende a contraerse y al contraerse genera unas juntas y pues hay que inducirlas para que el concreto no se fisure por donde no queremos que pase. ¿Qué pasa si yo no hago bien la junta? Pues yo lo que espero es que por la junta tengamos una pequeña, la fisura, la contracción se vaya por la junta y no quede expuesta, digamos, al usuario final. Pero si yo no la hago bien, puedo encontrarme con esas situaciones, que la junta realmente está por acá, mientras que la fisura está en otro lado. Entonces, eso es lo que no queremos ver. ¿Qué pasa si no hago el tratamiento de juntas? Pasa este tipo de cosas. Esto no lo encontramos todos los días, nos llaman, nos dicen, mira lo que me está sucediendo. Cuando vamos y miramos y nos damos cuenta que, si ustedes ven perimetralmente, no hay ningún tipo de separación, no hay ningún distanciamiento. Y lo peor es que pues hoy en día muchas cosas decimos, no, entre enchapes yo puedo bajar 1 milímetro de junta, y la verdad es que eso es muy difícil que sobreviva en el tiempo. Los movimientos dimensionales son muchísimo mayores y pues realmente necesitaremos una junta por menos de 2,5 y más si se pudiera y en espacios más grandes. Si no, pues vamos a tener este tipo de situación. Ahora, la impermeabilización. ¿Dónde debería yo impermeabilizar? Yo sé que ustedes saben esto, pero pues hay veces se les olvida. Y es que si yo estoy en baños, estoy en duchas, estoy hablando en la cocina, en el patio de ropas, cualquier tipo de zona húmeda, hay veces que lo hacemos en tanques enterrados, en un balcón o una terraza que tenga movimiento, pues yo debería impermeabilizar.
¿Por qué? Pues obviamente baños, duchas, cocinas es absolutamente lógico, pero en balcones o terrazas, pues obviamente están expuestos a agentes atmosféricos, va a llover y pues lo que menos queremos es que estos elementos se desprendan porque la lluvia tuvo una afectación negativa, ¿ok? Estos son unos pequeños ejemplos de lo que no queremos ver, ¿vale? Las mayores partes de las quejas que nosotros recibimos es porque se han hecho unas malas impermeabilizaciones. Pues yo sé que ustedes han recibido todas las capacitaciones en impermeabilización posibles, entonces no voy a entrar mucho en la profundidad, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Que dependiendo de los detalles arquitectónicos o constructivos que les den a ustedes los profesionales de la construcción, o si ustedes mismos lo están haciendo, pues usemos como el sentido común, tengamos en cuenta los detalles, tengamos en cuenta todo lo que tenemos que hacer y pues cumplamos con las normas de los fabricantes de estos impermeabilizantes. Ahora sí, ¿cómo escojo yo el adhesivo adecuado? ¿Qué debo yo tener en cuenta? Pues bueno, vamos a ver lo siguiente. Pues resulta que, no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó, nuestros papás, etcétera, solían enchapar con estas piecitas pequeñitas, 30 por 30, 40 por 40, y pues eran piezas muy sencillas. Y en ese momento el adhesivo que se utilizaba pues era un adhesivo muy básico, inclusive muchas veces nosotros pegábamos con solamente un poquito de cemento, un poquito de arena y ya con eso teníamos suficiente. Claro, la pieza era muy pequeña, no pasaba nada, pero cada día más la historia pues, y la tecnología ha cambiado. ¿Y cómo cambió? Empezamos a encontrarnos piezas de este tamaño. Miren lo que podemos hacer con estas piezas. Piezas tan grandes que son capaces de curvarse sin romperse. Y eso hace hoy en día que pues el adhesivo no sea el mismo. Y esa es mi gran recomendación. Yo sé que nosotros valemos nuestra experiencia, pero lo que hacíamos hace 30 años tal vez no es lo correcto para el tipo de materiales que podemos encontrar hoy en día, para la tecnología que existe hoy. Entonces, los invito a que analicemos y valoremos eso. Ahora, esto es la norma técnica colombiana. Lo que pasa es que yo no quiero volverme súper ladrilludo y contarles que es que esto significa y todo el tema. Yo prefiero ser un poquito más dinámico y mostrárselos en vivo cómo funciona. Entonces, toda esta norma, usualmente los fabricantes principales, las casas principales que ustedes conocen, tienen la clasificación de su adhesivo y les dicen si es base cemento, si tiene alguna característica especial en temas de deformabilidad, resistencia al calor, resistencia a la inmersión y demás, que ya se las voy a mostrar. Pero esto debería aparecer en los empaques. Entonces, a quien usted le compre, pues exígele que ponga esto y que le diga a usted, venga, ¿para qué sirve? Y ya con usted se guía. ¿Listo? Una de las calificaciones principales que tienen estos adhesivos es la clasificación T. La T tiene que ver con tixotropía, que suena muy técnico, es un nombre, pues suena a veces hasta complicado, pero básicamente es la resistencia al deslizamiento vertical que vaya a tener la pieza. Entonces, aquí vemos el ejemplo entre un producto clasificación T a la izquierda y un no clasificación T a la derecha. Entonces vemos cómo se desprende la pieza. Eso cuando estamos trabajando en áreas muy grandes o en fachada es muy importante, porque nos ayuda a nosotros como usuarios finales, pues a no tener que estar parados todo el día sosteniendo la pieza para que no se vaya a desprender, sino pues que podemos colocarla ahí y estar seguros que la pieza no se va a descolgar, no se va a mover de donde la vamos a tener, ¿ok? Entonces, esto es importante si ustedes están trabajando en fachadas o en áreas verticales, pues importante que su adhesivo sea una clasificación T. Que tenga una clasificación E, entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso? Entonces, el tiempo abierto extendido. ¿Qué es el tiempo abierto? El tiempo abierto primero que todo. El tiempo abierto es esa franja de tiempo que usted tiene como aplicador. Desde que usted expande o pone el adhesivo sobre el sustrato y luego llega a poner la pieza. Ese tiempo es el tiempo abierto. Y que se genere una pega real, o sea, que el adhesivo realmente pegue. ¿Cómo puedo comprobarlo yo? Porque una cosa es lo que dice la bolsa y otra cosa es lo que yo me voy a encontrar en la obra. Yo lo que les recomiendo es hagan la prueba de la mano. Si ustedes colocan la mano sobre el adhesivo, presionan un poquito y al retirarla se dan cuenta que en su mano o en las puntas de sus dedos hay material, hay adhesivo que ha pasado desde el sustrato a su mano, el adhesivo todavía es capaz de recibir el enchape y hacer una pega real.
Pero, ¿qué pasa si cuando yo pongo la mano, la retiro y me sale totalmente limpia, o sea, no hay ninguna transferencia de masas de un lado a otro? Ese adhesivo ya no funciona. Ese adhesivo ya pasó su tiempo abierto y ya si yo le pego un enchape, posiblemente va a ser una pega falsa y se vaya a descolgar después. Entonces es un riesgo muy alto. Uno de los temas es que ese adhesivo que ya pasó su tiempo abierto no se puede volver a utilizar, no se debe utilizar de nuevo, y lo importante es que toca retirarlo y aplicar un producto nuevo. Entonces por eso es importante que yo tenga un tiempo abierto extendido. Un pegante, digamos que casero, ¿sí? Básico, tiene un tiempo abierto de 5 o 10 minutos, no mucho. Un tiempo abierto extendido está por encima de 20 minutos y pueden superar hasta las 2 horas. Depende de la tecnología que se utilice, pero eso puede darse. Entonces, ustedes pueden escoger qué necesitan. La deformabilidad. Hoy en día, pues, realmente los conceptos han cambiado mucho, pero hoy en día en los balcones cada día son más grandes, permiten que la gente, pues, interactúe más allá. Pero inclusive en las cubiertas o terrazas se volvieron áreas vendibles. Entonces antes en una cubierta uno no encontraba sino el aire acondicionado y eso. Pero hoy en día uno encuentra gimnasio, uno encuentra barbecue, un montón de zonas pues que necesitan una protección y que van a recibir obviamente en la carga viva de muchas personas que les van a utilizar. Entonces ahí, como lo muestra la gráfica, todos esos elementos se van a mover, van a vibrar. Tal vez uno no lo siente, pero los elementos se mueven, se contraen y se expanden, y pues es importante que lo que esté en esa superficie pues sea capaz de moverse o vibrar de la misma manera que vibra la estructura, sin fracturarse, sin romperse, sin desprenderse. Miren aquí la imagen de lo que es un adhesivo no deformable versus un adhesivo deformable. El adhesivo no deformable, ante cualquier movimiento se fractura y se rompe, y nos pasa lo que vimos en las primeras diapositivas, que el adhesivo se fractura y se rompe y se desprende la pieza. Mientras que el adhesivo deformable es capaz de moverse, es capaz de asumir movimientos dimensionales de la estructura sin desprenderse. Entonces eso es algo que ustedes también deberían tener en cuenta. Y cuando quieran un adhesivo deformable, busquen el empaque que tenga una S, ¿vale? ¿Dónde lo debo utilizar yo? ¿Dónde se recomienda? Pues obviamente en fachadas, en zonas exteriores. Hoy en día en zonas muy frías se utiliza para pisos radiantes, que es una solución que ya existe en Colombia, o para piezas de grandes formatos que ya las vimos anteriormente. Entonces, 5 preguntas fáciles que ustedes se tienen que hacer para seleccionar el adhesivo. Primera, el tipo y el formato del enchape. Segundo, el tipo y la característica. El uso específico, ¿para dónde voy? Piso, pared, una zona húmeda. El tipo y la especificación. Va a ser en inmersión, en fachada, en balcones, etcétera, etcétera. ¿Y qué condiciones ambientales va a tener? Va a estar bajo frío, calor, lluvia o nieve. Pues pasa a ver. Y dependiendo de eso, uno debería seleccionar el adhesivo. Nosotros como MSC, pues tenemos una gama de adhesivos muy completa, realmente muy completa, abarca todo lo que ustedes necesitan. Pues la verdad yo no veo aquí como exponerles ese tema, pero si ustedes quieren y si les causa curiosidad, pueden buscarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y pues nosotros vamos a asesorar sin ningún problema. Ahora, a lo que vinimos. Yo sé que a ustedes les interesaba, ustedes dicen, bueno, listo, eso ya lo conozco, yo ya conozco todo este tema, ¿qué es lo que trae MSC nuevo para nosotros? Entonces, vale, nosotros tenemos una tecnología nueva, que somos los pioneros en el país, y es la tecnología gel. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología gel? Voy a mostrarles en un par de videos qué es lo que pasa con los adhesivos tradicionales versus los adhesivos tipo gel. En la parte superior izquierda va a venir un adhesivo tradicional. Entonces cogimos una lámina de fibrocemento, le pegamos un enchape y la sometimos a flexión a ver qué pasaba. Miren lo que nos encontramos. Hay un desprendimiento total. Entonces eso es lo que nos pasa muchas veces en las estructuras o en las casas. La casa se mueve, vibra, puede ser no necesariamente un sismo, pero puede ser que pasó un carro cerca, hay una avenida principal cerca, la casa vibra o los edificios vibran. Y al vibrar se empiezan a desprender las piezas por esto que acabamos de ver.
¿Qué pasa con los adhesivos de la tecnología que estamos trayendo nosotros, que es tecnología tipo gel, lo que vamos a ver a la derecha en la parte de abajo? La misma fuerza, el mismo sustrato, la misma presencia y el adhesivo no se desprende. Entonces es un adhesivo ya de última generación que está diseñado para soportar esos movimientos dimensionales de la estructura, sobre todo en zonas como la nuestra en Colombia, tiembla todos los días. Entonces, la nueva tecnología gel es un adhesivo altamente deformable que le puede servir a ustedes tanto para pisos como para paredes. Es un producto que tiene unas condiciones muy interesantes, es bajo en polvo, le sirve para piezas de alta, baja y media absorción, o sea, cerámica, para porcelanato, piedras naturales. Puede servir para mosaicos también, sirve si quieren enchapar una piscina, si quieren enchapar un baño, entonces tiene múltiples usos, para fachadas también funciona, ¿vale? Tiene básicamente 5 cosas que lo hacen diferente de cualquier adhesivo que usted consiga en el mercado. Primero, no necesita doble encolado en piezas de 60 por 60. ¿Okay? Cualquier pieza menor de 60 por 60 o de 600 milímetros por 600 milímetros no necesita un doble encolado. Ya les voy a explicar qué significa eso, pero es un ahorro muy grande para ustedes, para quienes han trabajado todo el tema de las enchapas. Segundo, les da 12% más de rendimiento comparado contra cualquier adhesivo que tengas en el mercado. Pues contra cualquiera te da cierta área, este te da un 12% más, ¿vale? El tercero es bajo en polvo, y eso es muy bueno porque es muy incómodo cada vez que uno va a abrir una bolsa, pues que le salga todo el polvero en la cara, y pues eso es hartísimo, y aparte pues hay que cuidar de la salud. Hoy en día ya nos dimos cuenta que no es importante. El efecto ventosa, entonces es algo que no lo tiene ninguno, y es que cuando yo pongo un enchape, él se queda ahí. Realmente hacer el desprendimiento de esa pieza es prácticamente imposible, se requiere demasiada fuerza, pero pues eso a ustedes les garantiza que cuando ustedes pusieron la pieza, aunque pueden corregirla, ahí se va a quedar y no se va a desprender, y viene reforzado con fibras, lo cual le garantiza, como vimos en la parte anterior, que así se mueva, él no se va a romper, ¿sí? Las fibras van a mantenerlo a él ahí bien. Dentro de la nomenclatura de la norma técnica, para que vean lo específico que es un adhesivo de características mejoradas que tiene resistencia al deslizamiento vertical, que era lo que hablábamos de la T, que es deformable, o sea que es capaz de asumir los movimientos dimensionales, que tiene tiempo abierto extendido hasta de 240 minutos, que tiene una alta resistencia adhesiva a la tracción después del envejecimiento del calor, o sea que puede estar en fachada y le puede estar dando el sol todo el día y el hombre se va a quedar ahí, no va a desprender la pieza. Y lo mismo sucede en inmersión, o sea que si está en una piscina, en un tanque o algún elemento así, él no se va a desprender, ¿ok? Inclusive, una de las ventajas, y esto es algo que es muy importante, es que es capaz de pegar sobre madera. Yo sé que no es lo más común, pero cada día esos herramientas en madera, sean temporales o sean permanentes, se vuelven más comunes, y pues hay veces que se necesita sencillamente enchapar y proteger, y pues este es el adhesivo que deberíamos utilizar para este material. Aquí les vamos a mostrar un pequeño video donde llevamos nuestro adhesivo a un laboratorio para que se viera la diferencia que hace tener una pieza con fibras de refuerzo y una pieza que no. Entonces, aquí a la derecha se ven las fibras y cómo las fibras mantienen la cohesión del elemento, mientras que en otros tradicionalmente no lo hacen. Entonces, por eso cuando se rompe, explota pues de alguna manera. También el adhesivo empieza a proteger el mismo enchape, que se vuelve muy interesante. Aquí les voy a mostrar un video donde cae una pieza sobre el enchape, pero la diferencia del adhesivo, que los tipo gel son los que están en la parte de abajo, no permiten que el enchape se rompa ante la caída de algún elemento. Entonces, miren que ahí cae la bola. En los adhesivos tradicionales, que son los de arriba, el enchape se fractura, mientras que los de abajo se mantiene ahí. Entonces, el adhesivo también ayuda a proteger el enchape de ese tipo de cosas. Entonces, cosas importantes: maximiza el rendimiento, como les conté. Ahí vemos a mano derecha, la parte de abajo, 12% más de rendimiento. Para ustedes y para sus clientes eso es una ventaja muy importante, y eso únicamente lo logra la tecnología gel. Entonces, ese es un tema de tecnología muy nuevo. Ahora, ya vimos los adhesivos,
miremos las boquillas, porque las boquillas son primordiales. Las boquillas son primordiales porque pues, siempre entre los dos enchapes hay un espacio y entonces hay que emboquillarlo, como lo decimos ahorita. En otros lugares dicen que es la fragua, pero pues funciona muy bien. Lo importante es que las boquillas también tienen su condicionamiento técnico, su norma técnica, pero voy a mostrarles esto que es muy sencillo. Es para seleccionar la boquilla que tengo que saber, pues el tipo y el formato del enchape, qué uso le voy a dar a ese espacio, si es piso, pared, si es una zona húmeda, si es una fachada, si es un balcón, su especificación, si va a estar en inmersión, si es para un restaurante, para un laboratorio, para un jardín infantil, para dónde es, hay procesos químicos de lavado, ¿no? Y qué condiciones ambientales puede tener, frío extremo, calor extremo, cambio de temperaturas, etcétera. Nosotros en MSC tenemos varias tecnologías. Tenemos tecnología hidrorrepelente, tenemos tecnología epóxica y tenemos tecnología antialgas y antihongos, que pues obviamente está a disposición de ustedes. Una de las cosas importantes, pues tenemos una boquilla que sirve para evitar la proliferación de hongos y algas. Y lo que queremos básicamente es pasar de lo que les estoy mostrando a la derecha, pues un ambiente bastante insalubre, a un ambiente pues totalmente diferente, pues que lo puede lograr la boquilla, ¿vale? Y también somos de los pocos fabricantes a nivel nacional, creo que no somos más de 2 o 3, que tenemos boquilla epóxica. La boquilla epóxica tiene una alta resistencia química, entonces es muy recomendada para todos esos laboratorios químicos, laboratorios farmacéuticos, industrias cárnicas, industrias lácteas, piscinas, zonas húmedas, pues inclusive en la vivienda, si uno quisiera, pues sería lo mejor que uno podría utilizar porque tiene una resistencia total y comparada contra las boquillas cementosas tradicionales, no pierde su color, no se desgasta y pues bueno, tiene muchísimas ventajas. Entonces, bueno, nosotros esa es una tecnología que yo sé que ustedes ya conocen, es de muy fácil aplicación, se utiliza una llana de caucho idealmente, ¿sí? Luego se procede a limpiar el exceso con una esponjilla de esas tipo sauna, pues no es el nombre más técnico, pero es fácilmente identificar, y luego ya con una esponja tradicional se retira el exceso y queda un acabado perfecto, que tiene una duración muy alta comparada contra una boquilla tradicional base látex, por ejemplo, como la conocen en el mercado. ¿Ok? Y lo último, que es pues ya un recorderis un poco para ustedes, obviamente el tema de la técnica que queremos utilizar, pues es muy importante. Primero, pues la herramienta, ¿no? Eso es algo importante, yo sé que todos ustedes lo conocen, pero pues hay que saber qué herramienta debo utilizar. Entonces, dependiendo del formato de la pieza, debo utilizar una llana dentada para esparcir el adhesivo de alguna manera. Como ven ahí, a partir de los 300 por 300 milímetros o 30 por 30 centímetros, ya debo empezar a utilizar el doble encolado, a excepción de que si utilizo la tecnología gel. Si utilizo la tecnología gel, ya me puedo ir hasta 60 por 60, estoy ganando el doble del área. Y ya en formatos muy grandes, ya superiores a 800 por 800, que fueron los que vimos al principio, realmente ya esta llana no funciona como debería funcionar. Ya existen en el mercado diferentes tipos de llanas. Hay una de estas como que es una llana diagonal, que le permite a uno que cuando esparza el adhesivo quede como sobrepuesto, como olas sobrepuestas una sobre la otra, que en el momento de aplicar el adhesivo, pues ya hay un contacto del 100% del adhesivo con la parte posterior o trasera del enchape. Eso garantiza que vamos a tener una muy buena adhesión. Entonces, ya también las herramientas han cambiado en su tecnología, han avanzado. El mezclado mecánico. Yo sé que a nosotros a veces nos cuesta cambiar y decir, no, yo todo lo hago manual, pero es que realmente el mezclado mecánico les da a ustedes una textura y una contextura del producto bastante buena. Miremos, aquí en la parte de abajo se ve bastante cremoso, bastante interesante, y pues realmente estas herramientas hoy en día no son tan costosas como eran hace unos 10, 15 años. Uno no conseguía unas herramientas buenas, pero hoy en día hasta por internet, en Amazon, uno puede encontrar y encuentra muy buena herramienta a muy buen precio. Y pues realmente esto lo que hace es facilitarnos la vida y hacerlos todo un poquito más, el tiempo de aplicación más rápido. Obviamente en temas de aplicación, utilizar dilatadores o distanciadores.
Y una recomendación muy grande. A muchos de nosotros nos enseñaron a aplicar el adhesivo como en circulitos o en ondas. La verdad es que esa técnica no es la técnica más apropiada. Lo que yo debería aplicar es el adhesivo en un solo sentido, idealmente en el sentido más corto de la pieza, para que quede perpendicular a ese sentido. Pero pues lo más importante es que no hagamos circulitos y ese tipo de cosas y figuritas. Eso no ayuda, no ayuda. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube un video donde están errores de instalación y se muestra cómo cuando uno hace ese tipo de figuras queda aire atrapado en la parte de atrás del enchape, y eso luego es cuando empieza a sonar como coco o hueco y se desprenden las piezas por ese tipo de situaciones. Entonces, la técnica ha mejorado, ha cambiado, yo sé que ustedes la conocen, pero pues no sobra recomendársela. El tema de lograr una muy buena cobertura en la parte posterior. Lo que nos dice la norma técnica es que el pegante debe tener un contacto con el 80% o superior de la parte posterior del enchape. Si tiene menor al 80%, no se considera una muy buena técnica de aplicación y debería rehacerse el trabajo. Y la idea pues no es eso, la idea es que la hagamos bien desde el principio, pero que logremos con la herramienta adecuada, la técnica adecuada y el producto adecuado, lograr un 80% de adhesión en la parte posterior. Y la técnica del doble encolado es esta. Es una técnica muy clara en la cual yo aplico una capa delgada del adhesivo en la contracara o la cara posterior del enchape para garantizar que haya una muy buena adhesión con el adhesivo que está en el sustrato. ¿Cuándo lo debo utilizar? Según la norma técnica, cuando uno de los lados de la pieza supere 30 centímetros. Si utilizamos tecnología gel, que se les mostré el día de hoy, pues básicamente si supera los 600 milímetros o los 60 milímetros, 60 centímetros, ya deberíamos utilizar el doble encolado. Si no, no lo podríamos ahorrar. Y así es como se debe ver un doble encolado cuando yo hago una prueba de desprendimiento para verificar si estoy haciendo o no bien el trabajo. También el doble encolado en estas piezas muy grandes formatos, es obligatorio, no hay de otra. Si no, pues realmente no nos va a quedar muy bien aplicado la instalación, y obviamente tener una muy buena técnica en el emboquillado, ¿vale? En fachadas quiero recomendarles lo siguiente. Es una situación muy riesgosa tener un desprendimiento en fachada, porque pues si le cae a un carro o algún objeto, pues el dinero se consigue y es fácil de reponerlo. Pero si le cae a una persona, si le cae a un niño, pues, realmente es algo que no queremos que nos pase. Entonces, por favor, siempre tengamos en cuenta los requerimientos de la norma técnica. ¿Qué nos dice la norma técnica? Primero, que el adhesivo que yo utilice en fachada tiene que ser un adhesivo mejorado, o sea, que tiene la característica de ser C2. Y fuera de eso, que tiene que ser deformable, o sea, que tiene que tener la nomenclatura S1 o S2 como mínimo, ¿vale? La cobertura, como les decía ahorita, mínimo del 95%, que tengamos la técnica del doble encolado y que el sustrato tenga una capacidad, una resistencia de 1 megapascal. Eso se mide a través de una herramienta que hace una prueba de extracción, una prueba de fuerza, y garantiza que esa fuerza sea de 1 megapascal. Si eso no se cumple, realmente no es recomendable utilizar o enchapar una fachada, ¿vale? Y fuera de eso, a partir de 2 metros 40 centímetros de altura es obligatorio, no es que yo lo exija, no es que a mí se me ha ocurrido, es obligatorio que tiene que haber un anclaje mecánico, ¿vale? Entonces se deben utilizar los dos tipos de anclaje, el químico, que es el adhesivo, y el mecánico, que lo requiere la norma. Y bueno, yo con eso básicamente ya termino mi intervención.